Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno. Es un gusto estar contigo semana a semana en una clase de la palabra del Señor y estamos terminando el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Sí, un evangelio maravilloso, un evangelio que en esta serie anual que estamos viendo es acercarnos a él desde la perspectiva hebrea, no desde la perspectiva que pues tal vez siempre hemos tenido de ella. Es muy importante que veamos las cosas de otra manera. Y esto me recuerda, tenemos que contar algún pequeño chiste que dice así. Le dice un amigo al otro: oye, ¿sabías que las cajas negras de los aviones son naranjas? Y el amigo le contesta: ¿cómo? ¿Cómo que naranjas? Sí, son naranjas. Yo pensé que eran cajas. Bueno, es muy importante que nosotros busquemos otra manera de ver las cosas, porque de esa manera las conocemos mejor. Y en esta serie nos estamos acercando a 3 de los discípulos de Yeshua, 3 de los Shaliach, de los apóstoles de Jesús, pero desde la perspectiva que ellos tuvieron al escribir las cosas, ¿sí? Entonces por eso es que nos estamos metiendo al entorno, a la cultura, a la geografía, al idioma y a las costumbres precisamente del pueblo bendito de Israel. La semana pasada estuvimos viendo acerca del agua de vida y di muchos detalles acerca de lo que es Samaria. Te estaré poniendo nuevamente el mapa para que te ubiques. Jesús está teniendo una conversación muy interesante con una mujer de Samaria. Juan capítulo 4 encierra en sí el mensaje de toda la Biblia, de hecho muy en especial para aquellos que conocen un poco de la palabra de Dios, pero que también tienen otras costumbres ajenas a ella. ¿Por qué? Porque estuvimos viendo que precisamente eso caracteriza a los samaritanos. Así que la fe en el mundo actual, sobre todo la occidental, hacia donde ella haya llegado, Europa, después América y después le ha dado la vuelta al mundo. Sí, esta fe de la cristiandad es una fe que se parece muchísimo a la fe samaritana. Para dejarte en claro lo que era Samaria, y bueno, yo te recomiendo que veas el video de la semana pasada, ¿sí? El agua viva, para que tú tengas los versículos, todos los puntos exactos en los cuales me estoy basando para decirte esto de la similitud de entre Samaria y la cristiandad. Pero solamente te remarcaré estos 3 puntos que caracterizan a Samaria. Número 1, Samaria en el tiempo de Josué, es el lugar históricamente de los huesos secos de José, el soñador, ¿sí?, que esperan ser vivificados. Segundo punto, muchos siglos después, en el tiempo de los reyes, Samaria es el lugar donde la fe de las Escrituras está mezclada con la fe de pueblos paganos. Y número 3, ya en tiempo mucho más reciente, en tiempo de los profetas, Samaria es el pueblo soberbio, orgulloso de su religión y sobre todo alejado de los judíos. Pues sí, esto caracterizaba a Samaria. Y yo no sé si tú recuerdas los primeros versículos de Juan capítulo 4, cuando la samaritana le dice a Jesús que cómo se atreve a pedirle agua siendo que él es judío. Lo identifica perfectamente porque Jesús es judío, ¿sí? ¿Alguna vez alguien me dijo: oye, ¿Jesús es cristiano? No, Jesús es judío. Esta mujer samaritana lo identificó y le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí siendo samaritana? Sí, los judíos y samaritanos no se llevan. La samaritana tenía muy en claro la diferencia religiosa que existía entre ella y los judíos. Así como esa diferencia tan marcada el día de hoy que existe entre la cristiandad y el pueblo judío también. Bueno, estuvimos viendo que en Amós 8:11 dice así: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y es que este es el hambre que estamos viviendo en este día. Este es el hambre que estamos viviendo en estos años, en este siglo y desde siglos anteriores. Hay una cosa que es una constante en la cristiandad y es una constante muy saludable, que tiene hambre y sed de la palabra de Dios.
Yo no conozco a un cristiano que esté hasta el día de hoy ya totalmente saciado de conocer más de la palabra y de saber más y conocer más a nuestro Señor Jesús. Siempre hay esa hambre, siempre hay esa sed. Y bueno, el Señor es fiel, el Señor es bondadoso, y el capítulo 4 de Juan nos enseña cómo este bendito judío, Yeshua HaMashiach, se acerca a la mujer y no le recrimina porque no comparta su religión, sino al contrario, le hace una invitación de amor para que regrese a las Escrituras, para que regrese a la palabra, no para que regrese o que se dirija en busca de otra religión, sino para que regrese a las Escrituras. El día de hoy yo quiero hablarte acerca de la segunda parte del capítulo 4 del Evangelio de Juan, en donde estaremos viendo la conclusión de la conversación que tiene esta mujer con Jesús, y también estaremos viendo una señal que hace, la segunda señal, acerca de la sanidad que le da a un hijo de una persona importante allá al norte de Israel, el cual este joven, estaba muriendo, y finalmente ese joven vivió. Para esto comenzaré donde me quedé en la clase pasada. Te dije que la samaritana dijo bien, que había tenido 5 maridos y que el actual no era su marido. Eso se lo reveló Jesús, le dijo: efectivamente, 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. En esto has dicho verdad, le dijo Jesús a la samaritana. Bueno, la samaritana estaba hablando en un plano totalmente material, en un plano totalmente físico, ¿sí? Ella había tenido muchas relaciones, ¿sí? Muchas relaciones de amor con diferentes hombres, y con el que ahora se encontraba simplemente estaba en unión libre. No había querido formalizar mediante un contrato, mediante un convenio, es decir, mediante lo que tú y yo llamamos aquí en México un acta de matrimonio. Allá en Israel se le llama una ketubá. No es lo mismo, pero se parece mucho. Es un compromiso que se hace. Y bueno, esta mujer prefería el amor libre, y mi recomendación la semana pasada fue para todos aquellos que se encuentran unidos en unión libre, digo que a veces no es tanta la unión, que formalicen, porque esto es algo que trae muchos beneficios, y que, si bien es cierto, ese papel no los hará amar más a su pareja, sí les recordará muy claramente el compromiso que hicieron con ella. Bueno, pues entonces ese es en el plano material. Esta mujer, 5 maridos, y el actual, el sexto, no es su marido. Pero Jesús le está hablando también en otro plano distinto, y le está diciendo: 5 maridos has tenido. Es decir, yo a Samaria, el Dios de Israel, le dio 5 puntos de referencia para saber que estaba casado ese pueblo con el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Esos 5 puntos de referencia te mencionaba yo que eran Bereshit, Shemot, Vayikra, Bet-Midbar y Devarim, y que en español los conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Efectivamente, la ley de Dios, la Torá, que no solamente es ley, la Torá, la bendita instrucción de nuestro Dios, es el acta matrimonial con la cual Dios se casó con su pueblo Israel. Sí, claro, la Biblia habla de boda, de principio a fin. La Biblia habla de matrimonio. Por eso el tema de hoy es matrimonio, hogar y altar, porque todo comienza con un matrimonio. Cuando un hombre se une a una mujer, se unen en matrimonio, y entonces comenzará en ellos el plan de Dios para toda la humanidad. Y te estaba yo comentando que se casan, y te voy a dar la cita. En esta ocasión vamos a ver efectivamente la cita con la cual Dios le propone matrimonio, e Israel acepta ese matrimonio con Dios. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Sí, Éxodo 19, justo antes, un capítulo antes de los 10 mandamientos, allí, antes de las reglas del hogar, ¿verdad? Dios le dijo a Israel que quería casarse con él. Y dice Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás
a los hijos de Israel. Bueno, entonces el Dios Todopoderoso se casa con Israel, ¿verdad? En tiempos de Moisés. Avanza el tiempo y después, posteriormente, ya en el tiempo de los reyes, se separa Israel en dos naciones, ¿sí? En el reino del sur, los judíos, y el reino del norte, el reino de Israel, o la casa de Israel. Allí están los samaritanos. Y ellos empezaron a hacer una serie de mezclas en su fe, ¿sí? Entonces, por eso es que Jesús le dijo: 5 maridos has tenido. Estos 5 escritos de Moisés te los he dado para que tú sepas que estás casada, mi estimada y mi queridísima Samaria. Pero ¿qué hizo Samaria? Conservó un poco de esa fe y se fue tras, dicen los profetas, sus amantes, ¿sí? Otros cariños espirituales, otras cosas. Así como, bueno, el día de hoy, todo lo que se pueda considerar Samaria hasta el día de hoy, ¿verdad? Tiene parte de ese pacto y tiene parte también de otras cosas. Ahora, la ketubá, como te estaba yo diciendo, es una especie de acta de matrimonio. Te estaré poniendo alguna imagen en este momento para que tú veas cómo es una ketubá allá en Israel. Ketubá significa escritura, eso es lo que significa, y es el nombre que se le da al contrato matrimonial allá en la tierra bendita de Israel, y es una especie de juramento en la que el hombre, el varón, se compromete a cuidar, honrar, apoyar y mantener a su esposa, suministrándole a ella todo lo necesario. Así es. Claro, así como Dios prometió al pueblo de Israel y le dijo: sé tú mi especial tesoro. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. Decía mi papá cuando salía con mi mamá y querían ir a pasear, a comer algo, y íbamos allí en familia, y mi mamá le decía a mi papá: oye, ¿y traes dinero? Y le decía a mi papá: traigo con qué quererte. Claro que sí, y es que, ¿sabes qué? Parte de ese cariño que el varón da a la mujer precisamente tiene que ver con el suplirle a la mujer todo lo que ella necesita. Así es, eso es parte del deber, orgullo y distinción del varón y del cariño hacia la mujer. Pues te decía, es muy importante que en Israel ese documento en el cual el hombre se compromete no solamente a darle todo lo que necesita, sino a cuidarla, a cuidar de su salud, inclusive a tener todo provisto hasta el tiempo de su sepultura. ¿Cómo? Sí, eso lo hizo Abraham con Sara. Y acuérdate, Abraham es el padre de la fe y nos da ejemplo de que él entendió la voluntad de Dios para el varón en este matrimonio. Bueno, ahora vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 20 en adelante, donde la mujer está aceptando que regrese a la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, este regreso le tiene ciertas dudas. Observa lo que dice aquí. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Una vez que están las personas unidas en matrimonio, ¿verdad?, se tienen que llevar a cabo las reglas de la casa. Sí, se tienen que llevar a cabo las reglas de la casa. Cuando yo me casé con mi esposa, antes de que me casara yo con mi esposa, ella y yo estuvimos platicando acerca de las reglas que estarían en nuestra casa, que estarían en nuestro matrimonio. A eso me refiero. Y una de esas reglas tenía que ver con la cuestión espiritual. Por cierto, es muy importante que si tú estás pensando en unirte en matrimonio con una persona, ella comparta tu misma fe. Y obviamente la fe en el Señor Yeshua, la fe en el Señor Jesús,
Es la fe que nuestro Padre Celestial y Creador de toda la tierra es la que Él quiere para nosotros. No estoy hablando de judaísmo, no estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque de estas dos expresiones religiosas, ¿sí?, hay muchísima gente que entre ellos cree en el Señor Jesús. A esa fe me estoy expresando, no a ninguna religión. Y bueno, te estoy diciendo, hay unas reglas que se tienen que ver. En esas reglas hablábamos de cuántos hijos íbamos a tener, si ella trabajaría o no fuera de casa, qué tanto estaríamos yendo a ver a nuestros parientes, etcétera, etcétera, pero sobre todo esta cuestión de la adoración, la cuestión de la fe. Esas son las reglas. Allí en la casa tenemos este cuadro, ¿verdad?, que te comenté al principio, en la portada del video, y dice aquí las reglas de la casa. Y bueno, dice algunas cosas muy bonitas que una familia puede seguir. No son ningún versículo bíblico, sin embargo varios de ellos están inspirados en eso, como por ejemplo ayudarse unos a otros, ser agradecido, saber que somos amados, ¿verdad? Si vas a pagar algo, págalo con abrazos y besos. Intenta nuevas cosas, sé feliz, muestra compasión, sé muy agradecido, piensa en grande y respétense unos a otros, pero sobre todo rían a carcajadas. Estas son reglas que a nosotros de manera práctica nos gustan y que mi esposa y yo hemos querido que en la casa se lleven a cabo pero sobre todo las reglas del Señor. Y como te digo, así como la mujer samaritana dijo, bueno, ¿dónde debo de adorar? Ok, voy a regresar a la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero resulta que tenemos aquí un monte, el monte Gerizim, donde nosotros adoramos, dice la mujer samaritana, y ustedes dicen, los judíos, que es en Jerusalén. Jesús le contesta, mira, ni es en el monte Gerizim, ni va a ser en Jerusalén. Va a llegar el día en que no es ni aquí ni acá, sino donde tú estés, allí va a ser. Jesús dice que no es muy necesario los templos para adorarle a Él. No son muy necesarios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos el templo. Esta no es una idea neotestamentaria, sino que ya está desde los profetas. Revisemos lo que dice Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Por tanto, di, así ha dicho el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por todas las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Muy bien, a donde lleguen. Tenemos ya el matrimonio. Por cierto, si tú quieres alguna otra cita para saber si Dios efectivamente fue el marido de Israel, lo dice claramente, no solamente Éxodo 19, sino también lo dice Jeremías 31, 32, donde Dios dice, he sido un marido para Israel. Ahora, ya que están casados, ¿cuáles son las reglas de la casa? ¿Dónde debemos de adorar? Es cierto que Dios pidió que fuera la gente a Israel 3 veces a presentarse, ¿verdad?, año con año, para las 3 fiestas principales de las 7 de Levítico capítulo 23. Sin embargo, el hecho de que se presenten allí y que había un templo en Jerusalén y que en un futuro habrá otro templo, el tercer templo, eso no significa que sea indispensable o necesario ese lugar para adorar al Señor. Y aquí Ezequiel dice, haré un pequeño santuario, dice, en las tierras donde lleguen. ¿Por qué? Porque serían esparcidos. Samaritanos y judíos han sido esparcidos. Sí, efectivamente. Los judíos ya comenzaron a regresar en el siglo pasado. Ya comenzaron a regresar a estas fechas. Más o menos un 50% de ellos ya está en el territorio de Israel y el resto de la casa de Judá están en diferentes naciones y son perfectamente identificados. Son a los que llamamos judíos y rogamos al Señor que Dios les siga bendiciendo. Pero, ¿quiénes son los samaritanos? Los samaritanos fueron también esparcidos, se encuentran en un exilio, recibieron parte de la verdad, la mezclaron con algunas otras cosas y bueno, están regados por todo el mundo. Ellos también tienen que regresar algún día, ¿verdad? O como decía mi abuela, dijo el otro, tendremos que regresar, ¿verdad? Pero resulta de que, ¿dónde vamos a adorar?
dice el Señor que allí donde estemos. Los santuarios a los que se refiere la palabra del Señor, sí, efectivamente, son tu casa, es mi casa, es la casa de toda persona, donde se proclame la fe del Señor nuestro Dios. Ese pequeño santuario es la casa donde vives. Entonces ya te dije, un matrimonio, un hogar, un santuario. Así es, efectivamente. Aquí en México tenemos un dicho que dice, el casado casa quiere. Y es que cuando están casados las personas, lo que deben de hacer es vivir aparte en su hogar. Eso es lo mejor para evitarse muchos conflictos y poner en riesgo el propio matrimonio. En la casa debe de haber esas reglas, y esas reglas, si están basadas en la palabra de Dios, inspiradas y siempre buscan la voluntad de Dios, lo que va a suceder en ese hogar es algo maravilloso, es algo bueno. Pero no solamente eso, no pensemos que solamente la gente se casa y tiene una casa y vive en ella. No, pensemos que nuestras casas son altares para el Señor. Sí, lugares de adoración. Ni el monte Gerizim ni el monte de Jerusalén son en este momento lugares para llegar allí. El monte Gerizim, bueno, pues obviamente nunca lo fue. Y el de Jerusalén no hay templo el día de hoy. Pero resulta de que los samaritanos modernos deben de recordar que las discusiones sobre quién tiene la mejor religión, dónde se debe de adorar, cómo se debe de cantar al Señor, que si se adora con esta música, que si se predica esto, que si se habla... Eso es algo muy común de los samaritanos del siglo XXI, ¿sí? Siempre todo el mundo quiere discutir quién profesa la mejor de las religiones o la mejor expresión religiosa dentro de la cristiandad. Esas discusiones realmente son inútiles. Lo que nosotros debemos de entender, y Jesús se lo dijo ahí en Juan capítulo 4, versículo 22, la salvación, no se te olvide, viene por los judíos. Viene por los judíos. Vamos a ver que es importante que reunamos a nuestra familia semana con semana para que adoremos juntos al Señor, y por eso te invito a que tú también lo hagas. Mira, el día de hoy se siguen construyendo templos. El día de hoy se siguen pidiendo cooperaciones, aportaciones, promesas, ofrendas, en fin, se le llama de muchas maneras para comprar, adquirir, construir, mejorar, reedificar edificios, valga la redundancia, sí, para albergar a personas y adorar ahí al Señor. Muchos dicen que esa es la casa del Señor, que construir ese tipo de inmuebles es la obra del Señor, pero quiero decirte, eso ha caracterizado a los samaritanos desde ese entonces, porque en el monte Gerizim, como te digo, hicieron un templo que después obviamente fue destruido. El templo lo hicieron para que la gente del lugar, los samaritanos, dejaran de tener contacto con los judíos, dejaran de ir a Israel y dejaran de celebrar las fiestas del Señor. Cambiaron sacerdocio, calendario, cambiaron lugar de adoración, etcétera, etcétera. Es muy interesante que cuando tú viajas a Israel y observas la huella histórica que el cristianismo ha dejado en aquel lugar, es evidente que cuando tú dices, bueno, ¿qué eres? Soy cristiano. Ah, ya sé, te dicen allá en Medio Oriente, ya sé qué haces tú. Tú haces 3 cosas. Ah, sí, ¿y qué hacen los cristianos? Sí, mira, los cristianos construyen templos, adoran ídolos y matan judíos. A lo mejor tú dices, no, yo soy cristiano y no hago ninguna de esas cosas. Qué bueno que no lo hagas. Sin embargo, esto puede ser una verdad en ti, en tu vida, durante unos años solamente, pero la historia de siglos enteros de la cristiandad en esta tierra ha dejado el testimonio de ello. Allí donde la cristiandad se para, allí construye un templo, allí edifica algo. Allí, hasta el día de hoy, grandes cantidades de los recursos de la cristiandad se van para construir templos que Jesús nunca pidió que se construyeran. Y dijo él claramente, mira, no es ni en Gerizim, ni en Jerusalén, ni en ese templo, ni en ese otro, no es. ¿Sabías tú que los templos pasan de mano en mano y pierden el propósito original, que por muy bueno que haya sido, se desvirtúa por completo? Te estoy presentando la fotografía de lo que fue el templo más grande del mundo durante un milenio completo, Hagia Sofía, conocido originalmente como Santa Sofía. Resulta de que el Imperio Romano, su capital más fuerte era la de Oriente, allá en Constantinopla. Y sí,
Esa fue la catedral más importante del mundo entero durante 1000 años. Pero bueno, empezaron los problemas, tú ya sabes, las cruzadas, etcétera, etcétera. El mundo árabe tomó todo ese lugar. Antes de ellos estuvieron los turcos, ¿verdad? Y ese templo ha pasado de mano en mano, y los que aportaron para su gran construcción, ¿verdad?, nunca se hubieran imaginado qué usos se les ha dado. Ha sido sede inclusive de cuestiones políticas, ha sido sede de cuestiones religiosas, de la cristiandad, pero también del Islam. El día de hoy es una mezquita y también ha sido un museo. En fin, los lugares de construcción que se hacen para adorar al Señor muchas veces pasan también de mano en mano y terminan sirviendo para cosas que no fueron lo original. Sin embargo, la casa, el templo que debemos de edificar somos nosotros, es nuestra familia, semana a semana. Allí edifica la fe de tus hijos, edifica la fe de tu familia. Bueno, vamos a ver, dice Juan 4, 27 al 30. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será que este es el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta reacción muy interesante de estos dos segmentos, ¿verdad?, creyentes en el Señor. Por un lado, los judíos preguntan y por otro lado, los gentiles predican. Los judíos aprenden mucho preguntando, y esto es lo que los discípulos de Jesús querían hacer en ese momento y no se atrevieron, pero acostumbrados a preguntar, ellos querían preguntar. La mujer samaritana, acostumbrada a compartir lo que tiene, ella inmediatamente predica. Esta también es una característica muy, muy interesante de la fe de Occidente, la fe cristiana. Unos aprenden preguntando y otros aprenden escuchando de la predicación. Pero vamos a la parte final de este capítulo, a partir del versículo 43, donde la Biblia dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y fue así. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El primero de los milagros Jesús lo hizo en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino en Galilea de los gentiles. Es decir, Él convierte el agua en vino. Ya vimos todo esto, ¿verdad? La palabra del Señor lo convierte en un estudio profundo, que eso representa el vino, para todos aquellos que son gentiles, que no son judíos, pero que creen en Yeshua como su Señor y Salvador. El segundo milagro lo hace en favor de alguien del pueblo judío. Lo hace en favor de alguien que es importante y que tiene un hijo, y que ese hijo finalmente vive. Esa es la segunda señal que hace Jesús para el pueblo judío. ¿No te parece maravilloso la alegoría? Este capítulo 4 nos habla del amor de Dios hacia judíos y hacia gentiles. Y para todos ellos, Dios tiene amor, bendición y salvación. Y como dijera Pablo en sus escritos, finalmente de estos dos pueblos, Dios hará uno. Te invito para que
tú bendigas, ¿verdad? Y estés consciente siempre de que hay un matrimonio, un hogar y un altar. Y que sepas que las señales que Jesús hizo, las hizo en favor de gentiles, sí, en favor de la cristiandad, pero también las hace en favor de los judíos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Y no te olvides que tu casa se convierta en un altar de adoración al Señor. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.